Un saludo para todos. Hoy vamos a exponer el tema Formalizando concurrencia, distribución y movilidad del libro Programming Distributed and Computing Systems de el autor Carlos Varela. Los integrantes de este grupo somos Nicolás Rojas Marín, Elkin Doan Ramírez Núñez, Carlos Sebastián Gómez Fernández, Alejandro Ramos Pérez y el que les habla Juan Pablo Ortega Rosso. Los temas a tratar en esta exposición van a ser primero los compromisos ontológicos, segundo el poder expresivo, tercero las propiedades semánticas, cuarto el razonamiento en programas y quinto vamos a dar unas pequeñas conclusiones y una discusión acerca de lo leído en la exposición. A continuación vamos a hablar de los compromisos ontológicos. Para empezar, la diferencia entre los modelos de comunicación síncrona y asíncrona radica en el momento en que se produce la comunicación entre los procesos concurrentes. En la comunicación síncrona los procesos se comunican en el mismo momento, es decir, el emisor espera que el receptor esté listo para recibir el mensaje antes de enviarlo. En cambio, en la comunicación asíncrona, el emisor envía el mensaje sin esperar a que el receptor esté listo para recibirlo. Algunos modelos que utilizan la comunicación síncrona son el cálculo de actores y el cálculo de unión. En el cálculo de unión, la comunicación síncrona se utiliza como el medio fundamental de comunicación entre los procesos concurrentes. Por ejemplo, la expresión definir A de X tal que sea equivalente a B de X tal que sea equivalente a C de X tal que tenga una equivalencia en la expresión A de Y o B de Y. Esta expresión es una construcción del cálculo de unión, que permite la definición de procesos concurrentes que comparten canales de comunicación. En esta expresión se definen tres procesos concurrentes, A, B y C, que comparten el canal de comunicación Y. Cada proceso tiene una acción de entrada que es X equivalente a, que indica que está esperando recibir un mensaje que coincida con esa acción. Entonces, esta expresión se puede entender como una definición de un ambiente de comunicación en el que los procesos A, B y C pueden comunicarse entre sí a través del canal Y. Cuando un proceso envía un mensaje a través del canal, el proceso receptor debe estar listo para recibirlo y coincidir con la acción de entrada correspondiente. Otro modelo es el cálculo de actores, que también usa la comunicación síncrona. Un actor envía un mensaje a otro actor utilizando la expresión send, destino, mensaje, y el receptor debe estar listo para recibir el mensaje antes de que se produzca la comunicación. El cálculo ambiental es un modelo de concurrencia que utiliza la comunicación intraambiental asincrónica. Esto significa que la comunicación solo puede ocurrir entre procesos dentro del mismo ambiente y que no hay sincronización explícita entre los procesos que se comunican. Por ejemplo, en una expresión del cálculo ambiental como esta, que estamos señalando aquí con el láser, que se lee como en el ambiente M, se crea un proceso que espera un mensaje con etiqueta X y luego ejecuta el proceso P con el parámetro Y. En el modelo de concurrencia del ambiente, esta expresión representa la creación de un proceso dentro de un ambiente M, que espera un mensaje con la etiqueta X y luego ejecuta el proceso P con el parámetro Y. El proceso creado está esperando un mensaje específico con la etiqueta X, que debe ser enviado por otro proceso dentro del mismo ambiente M. Cuando se recibe el mensaje, el proceso creado ejecuta el proceso P con el parámetro Y. Esto quiere decir que la comunicación asincrónica intraambiental se utiliza para que el proceso P no pueda ejecutarse hasta que otro proceso escriba dentro del ambiente que lo contiene, en este caso el ambiente M. El proceso P está protegido por la acción de la entrada Y, lo que significa que no puede ejecutarse hasta que se reciba un mensaje que coincida con la acción de entrada. La memoria o el estado en las unidades de concurrencia como procesos actores o átomos de cálculo de unión pueden ser compartidos o distribuidos. La memoria compartida se refiere a una situación en la que múltiples unidades de concurrencia tienen la capacidad de leer y actualizar la misma memoria o estado. Esto significa que varias unidades de concurrencia pueden acceder a la misma memoria y actualizarla simultáneamente. Por otro lado, la memoria distribuida se refiere a una situación en la que solo una unidad de concurrencia posee la memoria o el estado y puede leerlo, actualizarlo o comunicar su contenido a otras unidades. En este caso, las unidades de concurrencia no pueden acceder directamente a la memoria o al estado de otras unidades. Modelo de memoria compartida en el cálculo de pi. El cálculo de pi es un modelo teórico de concurrencia que tiene un modelo de memoria compartida. En este modelo, múltiples procesos pueden leer de un canal compartido o escribir en un canal compartido. En el cálculo pi, los procesos se comunican a través de canales, que son una forma de memoria compartida. Los procesos pueden leer de un canal compartido o escribir en un canal compartido, lo que permite la comunicación y la sincronización entre los procesos. Por ejemplo, la expresión
que estamos señalando con el láser, que se lee como se crean 4 procesos concurrentes que comparten en el canal A, los procesos P y Q escriben en el canal A, mientras que los procesos R y S leen del canal A con barra encima. En el modelo de concurrencia del cálculo pi, esta expresión representa la creación de 4 procesos concurrentes que comparten el canal A de cierta forma, lo que significa que pueden acceder a la misma memoria y actualizarla simultáneamente. Esto puede llevar a conflictos de acceso y errores si no se utilizan técnicas de sincronización adecuadas para evitarlos. Para finalizar, tenemos el modelo de memoria distribuida en el modelo de actor. En el modelo de actores se sigue un modelo de memoria distribuida donde el estado está completamente encapsulado dentro de un actor y no puede ser visto ni modificado por otros actores directamente. En el modelo de actores, cada actor tiene su propio estado interno, que está completamente encapsulado y no puede ser visto ni modificado por otros actores directamente. Los actores solo pueden comunicarse entre sí enviando mensajes, y el contenido de los mensajes es la única forma en que los actores pueden compartir información. Este modelo de memoria distribuida proporciona una mayor seguridad y aislamiento entre los actores, ya que cada actor tiene su propio estado interno y no puede ser visto ni modificado por otros actores directamente. Sin embargo, también puede ser menos eficiente en términos de tiempo de ejecución y uso de recursos, ya que los actores deben comunicarse a través de mensajes en lugar de acceder directamente a la memoria compartida. Poder expresivo. Hemos visto que los modelos de computación concurrente se comunican de forma síncrona y asíncrona y usan una memoria ya sea compartida o distribuida. Para esto están algunos modelos formales de concurrencia, los cuales son Turing completos, lo que quiere decir que cualquier función computable se expresa en máquina de Turing. También se le conoce como la completitud de Turing. La completitud de Turing se refiere a la capacidad de un sistema formal para expresar cualquier cálculo que pueda ser realizado por una máquina de Turing, lo que lo convierte en un concepto fundamental en la teoría de la computación. Existen dos estrategias para demostrar la completitud de Turing, una sugerida por Cardell y Gordon en el 2000, la cual es emular una máquina de Turing mecánicamente, es decir, que esta máquina subcalcule el entorno móvil sin alguna comunicación. Y la segunda es traducir un lenguaje Turing completo a formalismos. Para este caso particular, detallaremos la segunda estrategia traduciendo 4 formalismos: cálculo de pi, modelo de actores, join cálculos y finalmente la codificación de pi asíncrono en el cálculo de ambiente. Es posible codificar el cálculo de lambda en el cálculo pi, permitiendo representar expresiones lambda como procesos en el cálculo pi. Se tiene una expresión lambda e, la cual se puede representar como un proceso en el cálculo pi, el cual espera un argumento a lo largo de un enlace u específico y luego se comporta como el cuerpo de la expresión lambda con el argumento sustituido por el valor recibido. Podemos ver cómo se representa la aplicación de función en el cálculo pi en esta representación. La aplicación de función se convierte en la creación de un nuevo enlace y el envío de los argumentos a lo largo de este enlace, lo que permite representar expresiones lambda como procesos en el cálculo pi. Esta codificación es una herramienta teórica importante en la informática y la programación que se utiliza para el desarrollo de sistemas y lenguajes de programación. ¿Cómo es posible codificar el cálculo lambda en el modelo de actor? ¿Qué es una extensión del cálculo lambda y es Turing completo por construcción? La codificación del cálculo lambda en el modelo de actor se realiza mediante la representación de una expresión lambda e como un actor que espera un mensaje y se comporta como el cuerpo de la expresión lambda con el mensaje sustituido por el valor recibido. En esta representación, la aplicación de función se convierte en la creación de un nuevo actor y el envío de los argumentos a lo largo de los mensajes. Ahora veremos la codificación de la reducción beta del cálculo lambda. Dicha reducción usa una operación primitiva compleja llamada sustitución de términos por nombres. La codificación de la reducción beta se realiza mediante la representación de una expresión lambda como un actor que continuamente recibe solicitudes para un canal, envía la representación de la expresión lambda después de la convergencia de la evaluación a lo largo de ese canal. Ahora, para codificar el cálculo de pi asíncrono es necesario codificar los nombres de los canales y la comunicación entre los procesos. Los ambientes representan los canales y la comunicación se restringe a los ambientes. Para que un proceso pueda comunicarse a través de un canal, debe ingresar al ambiente que representa el canal antes de que se produzca la comunicación y salir del canal después de la comunicación. Todos los procesos, así como los ambientes que representan canales, se asumen que coexisten en el nivel superior de la jerarquía ambiental.
describiendo cómo se puede representar el cálculo pi asincrónico en el cálculo ambiental mediante la representación de canales como ambientes y la restricción de la comunicación a un solo ambiente. Finalmente, la figura muestra la capacidad expresiva de diferentes modelos de concurrencia, incluyendo el cálculo de pi, el cálculo lambda, el modelo de actores, el cálculo join y los ambientes móviles, que destacan cómo es posible codificar el cálculo lambda y el cálculo pi en el cálculo ambiental, siendo este el de mayor capacidad expresiva como la de los demás modelos. Ahora pasamos a las propiedades semánticas de los modelos. En esta sección definimos y revisamos las propiedades semánticas de los diferentes modelos de computación concurrente, distribuida y móvil. En específico miraremos la concurrencia ilimitada, la componabilidad, la equidad, la distribución y la movilidad. Para recordar y repasar la parte anterior tenemos esta tabla en la que podemos ver los diferentes poderes de expresión de los modelos, en el que podemos ver que casi todos utilizan lambda cálculo, a excepción del cálculo de ambiente que utiliza pi cálculo. Empezamos entonces con la primera propiedad semántica, la cual es la concurrencia ilimitada. La concurrencia ilimitada, como dice su nombre, consiste básicamente en expresiones que son capaces de trabajar de manera indefinida. Esto, asimismo, nos lleva a hablar de conceptos como la computación recursiva. Una de las diferencias entre los modelos antiguos y los modelos actuales es que los antiguos no utilizaban la concurrencia ilimitada, lo que, irónicamente, los limitaba. Los modelos actuales, como se puede ver en esta tabla, cada uno tiene un operador distinto para trabajar con concurrencia ilimitada. Por ejemplo, en el pi cálculo utilizamos la exclamación. La siguiente propiedad es la componibilidad. La componibilidad es la habilidad de los sistemas pequeños de unirse entre ellos para componer un sistema grande y complejo. Pero tiene una limitación, y es que los sistemas pequeños tienen unas reglas y unas interacciones entre ellos. Luego, al componerse y ser un sistema grande, deben seguir cumpliendo esas interacciones y estas propiedades. Como podemos ver en la tabla, cada uno de los modelos soporta la componibilidad. Pero como también podemos ver, tienen ciertas restricciones que podemos ver que dice colisiones. Esto lo haremos en el siguiente ejemplo. Entonces en ese ejemplo tenemos el pi cálculo. En el primer caso, esto es básicamente una composición muy sencilla entre p y q. Pero ahora más interesante, tenemos este segundo ejemplo donde tenemos dados un p y q. Si intentamos componerlos, podremos ver en la primera composición que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esa composición tiene nombres que ya están usados. Entonces lo que tenemos que hacer es alfa renombrar a q para usar estas x' y así terminamos con la segunda composición que nos daría el mismo resultado, pero reemplazando y renombrando las variables. Es entonces así como tenemos que se puede usar la composición para generar estos sistemas más grandes, pero al mismo tiempo más resumidos. La siguiente propiedad es la equidad. Esta está muy relacionada con la composición, con la componibilidad y con la concurrencia ilimitada. ¿Cómo así? Porque si cogemos un programa P y lo quiero componer con un programa Q, que tiene también la concurrencia ilimitada, esta entonces se va a ejecutar indefinidamente y lo que va a hacer es que tiene diferentes rutas de cálculo. Y la equidad lo que tiene que garantizar es que en todas esas rutas de cálculo no estamos ignorando alguna que sea correcta. Curiosamente, la equidad solo lo soporta el modelo de actores, en el que podemos ver en la tabla que solo los caminos de computación que son correctos o justos son válidos. Ahora pasamos a hablar de la distribución. Como sabemos, la computación distribuida ya de por sí es concurrente, pero sin embargo la distribución tiene muchos más conceptos que son relevantes, como por ejemplo, la localización de las computaciones concurrentes. Eso es muy importante porque hoy en día muchos servicios como el cloud computing, en las redes sociales y diferentes programas utilizan varios servidores en diferentes partes del mundo para poder dar abasto a la gran demanda que sigue creciendo. Otro concepto muy importante de la distribución son los aspectos de la seguridad. Si yo, por ejemplo, soy el jefe de seguridad de Amazon, tengo que garantizar que en todos los servidores que hay de Amazon
Cualquier persona que se esté conectando tiene que tener la tranquilidad de que su conexión es segura y no va a haber cualquier persona con propósitos maliciosos intentando robar la información, por ejemplo, de su tarjeta de crédito. Asimismo, tengo que proteger a la compañía de cualquier persona que esté intentando atacar a nuestra infraestructura. Otro concepto que pasa mucho en la computación distribuida son las fallas parciales potenciales. Esto lo que significa es que uno de muchos servidores puede llegar a experimentar una falla e incluso caerse. Esto es inevitable porque puede pasar por cualquier bug de programación o fallas físicas en la infraestructura. Pero la ventaja de utilizar varios servidores es que podemos redirigir el tráfico que llegaba hacia ese servidor que ahora está caído. Entonces, si yo soy un cliente en Colombia que está intentando ingresar al servidor de Colombia, el cual está caído, podemos redirigir a esa persona a los servidores de Estados Unidos, México o Brasil, con lo que hacemos de que él no experimente la falla. Ahora vemos cómo es la distribución en cada uno de los modelos anteriormente vistos. Por ejemplo, en el pi-cálculo no hay una representación explícita de las ubicaciones. No es posible distinguir si hay una interacción de dos procesos en el mismo procesador o si esos dos procesos están en ubicaciones diferentes en diferentes computadores. En el modelado de actores, por lo menos ya tenemos que la interacción entre esos dos actores es explícita, lo que hace mejor opción para modelar sistemas distribuidos que el pi-cálculo, pero aún así no tenemos una notación de las ubicaciones. Esto nos sigue limitando al hablar de distribución. El cálculo join separa reglas y ubicaciones entre los procesos, y las reglas de calor y frío pues ayudan a evitar esos conflictos. Pero pues en la práctica sigue sin modelarse comunicación heterogénea. Sigue siendo una ventaja respecto al modelado de actores y el modelado de pi-cálculos. Finalmente, para el cálculo de ambiente ya tenemos una notación de las ubicaciones y tenemos modelado límites de las interacciones heterogéneas y las capacidades para cruzar y romper esos límites. La interacción puede modelarse como movimiento de procesos y la comunicación de procesos dentro de un mismo entorno. Esto, en otras palabras, significa una clara ventaja respecto a los tres modelos anteriores. Así que, en conclusión, si alguien de aquí que está escuchando esto piensa en tener una empresa que tenga varios servidores en distintas partes del mundo, creo que ya sabe cuál modelo puede estar escogiendo. La última propiedad es la movilidad. La movilidad es la habilidad de que unidades concurrentes de computación puedan moverse y reconfigurarse en sistemas de software. Una aplicación muy importante de esta es la computación elástica, que es la computación que puede crecer o encogerse en recursos dependiendo de cómo se necesite. Eso se utiliza mucho en computación en la nube, por ejemplo en Azure o en AWS. Uno puede pedir y cambiar ciertos parámetros de recursos que necesite su sistema. Otra aplicación de la movilidad es la tolerancia suave al fracaso. Esto es lo mismo de lo que hablamos anteriormente, de que podemos enmascarar fallos en el sistema con migraciones a otros sistemas distribuidos. Y así para el usuario no se va a sentir esa falla. Igual que como pasa con la distribución, el pi-cálculo no soporta diferentes localizaciones, por lo que asimismo no soporta la movilidad. En el caso del modelado de actores pasa lo mismo que con el pi-cálculo. No se soporta una movilidad explícita, pero a diferencia del pi-cálculo se pueden realizar ciertos retoques o implementaciones para poder migrar actores. El cálculo de unión o el cálculo join soporta la movilidad de manera indirecta utilizando reglas de congruencia estructural, que puede habilitar la interacción entre ciertas reglas en diferentes localizaciones. Y asimismo se evitan conflictos entre diferentes nombres de puertos utilizando la renombración alfa. Mientras que el cálculo de ambiente soporta directamente la movilidad, y no solo eso, sino que se ha mostrado que es Turing completo. Así se tiene que mientras se mueven los ambientes, el proceso de la interacción entre ellos se mantiene y sigue continuando. Eso permite, por ejemplo, modelar la movilidad de un portátil o de un celular desde una red a otra, y los programas que estaban ahí pueden seguir continuando a ejecutarse sin ningún problema. Entonces así el cálculo de ambiente es el mejor para modelar ese tipo de situaciones. Sección 4. Razonamiento de programas. En esta sección
revisaremos algunos de los desarrollos teóricos más importantes del cálculo de pi, el modelo actor, el modelo unión y los entornos móviles. En particular, destacaremos la esencia de estas teorías y daremos un ejemplo de cada uno de la capacidad de razonamiento que permiten. En la computación secuencial, un resultado teórico importante es el halting problem o el problema de detención, que establece que determinar si un programa secuencial arbitrario se detiene es indecidible. Los modelos teóricos de computación concurrente que hemos discutido intentan probar otra propiedad: si dos programas expresados usando el lenguaje de expresiones en el modelo son equivalentes. El cálculo de pi desarrolla una teoría algebraica de equivalencia basada en la bisimilitud, donde se dice que dos expresiones de proceso son bisimilares si pueden imitar indefinidamente o simular las transiciones entre sí. Un ejemplo de equivalencia que podemos probar usando el cálculo de pi es el siguiente, en el que una composición paralela de un proceso que lee una señal en el canal A con un proceso que escribe una señal en el canal B es semánticamente equivalente a la elección no determinista entre tres procesos. Uno que lee secuencialmente una señal en A y luego escribe una señal sobre B, el primero. Uno que escribe secuencialmente una señal sobre B, seguido de la lectura de una señal sobre A. Y uno que verifica si es el mismo canal que B y en tal caso no realiza ninguna acción. El modelo actor considera tres nociones de equivalencia observacional: prueba, puede y debe, de equivalencias observacionales. Dada la ejecución no determinista de programas concurrentes, un programa actor puede observar un evento en todas las rutas de cálculo posibles, llamada observación de éxito, solo en algunas rutas de cálculo, llamada observación éxito-fracaso, o en ninguna ruta de cálculo, llamada observación de éxito. Para probar la equivalencia, hace que otro actor programa E equivalente a E cuando todas las observaciones son las mismas en todos los contextos de ejecución posible. A continuación, se muestra un ejemplo de una equivalencia que se puede probar usando la teoría del modelo actor. Se puede ver secuencia send A1, send A2 igual a secuencia send A2, send A1. Es decir, el orden de envío del mensaje no es relevante, ya que la mensajería en el modelo de actor es asíncrona. La teoría de cálculo de unión utiliza la noción de púas, predicados lógicos que prueban la capacidad de un proceso para exhibir un nombre de puerto libre, es decir, para emitir sobre ese nombre de puerto. Una equivalencia observacional de puede se refiere entonces como un refinamiento de la relación de púas para todos los nombres que se cierra bajo reducción y que es una congruencia para definiciones y posición paralela. Un ejemplo de equivalencia de una expresión de cálculo de unión es el siguiente: def u z v z in x u más o menos x v, lo que equivale a que emite v en el nombre de puerto x con un proceso que emite u en x dentro del contexto de una definición de proceso. La clave es que estas dos expresiones de proceso no se pueden distinguir entre sí. Los ambientes móviles utilizan una noción similar de equivalencia observacional denominada equivalencia contextual. Dos expresiones de cálculo ambiental se definen como equivalentes si ambas convergen en los mismos nombres en todos los contextos de cierre. Convergir a un nombre significa finalmente exhibir el nombre, es decir, contener un ambiente en el nivel superior con un nombre libre después de 0 o más reducciones. Por ejemplo, la teoría del cálculo ambiental permite probar la siguiente equivalencia semántica: VN-NP, más o menos, o 0, asumen N no pertenece a FNP, lo que significa que si un nombre de ambiente N está restringido y no hay capacidades asociadas a N en procesos dentro del ambiente, es equivalente al proceso nulo. Una de las principales conclusiones del capítulo es que aunque cada modelo de cálculo concurrente moderno tiene sus propias fortalezas y debilidades, todos son equivalentes en términos de poder expresivo. Presentamos encodings abstractos de un lenguaje completo de Turing en cada uno de los modelos, lo que demuestra que los cuatro modelos son igualmente poderosos en términos de lo que pueden expresar.
Sin embargo, cada modelo también tiene sus propios compromisos ontológicos que pueden ser importantes en diferentes contextos de programación distribuida. Analizamos el compromiso de cada modelo en términos de comunicación sincrónica o asincrónica y encapsulamiento de estado, lo que lleva a un modelo de memoria compartida o distribuida. Otra conclusión interesante es que cada modelo de cálculo concurrente moderno también tiene sus propiedades semánticas distintivas, como la capacidad de soportar la concurrencia ilimitada, la composibilidad, la equidad, la distribución explícita y la movilidad. Por ejemplo, el pi-cálculo, el cálculo de uniones y los ambientes móviles soportan la composición directamente en el nivel de expresiones de procesos, mientras que el modelo actor soporta la composición en un nivel más abstracto en términos de configuraciones de actores. Además, el modelo actor es el único que soporta explícitamente la equidad, lo que significa que puede prohibir cálculos injustos, lo que es fundamental para el razonamiento modular. Por otro lado del pi-cálculo, el cálculo de uniones y los ambientes móviles son los únicos modelos que soportan explícitamente la distribución y la movilidad. Estas propiedades semánticas distintivas pueden ser importantes en diferentes contextos de programación distribuida y los programadores pueden elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su sistema. En resumen, este capítulo tiene un análisis muy interesante y profundo de los diferentes modelos de cálculo concurrente moderno. Presentamos una comparación detallada de los compromisos ontológicos, el poder expresivo y las propiedades semánticas de cada modelo, lo que permite a los programadores tomar decisiones informadas sobre qué modelo utilizar en diferentes contextos de programación distribuida.